Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 en este martes del mes de agosto. Como ustedes saben, porque si no lo saben es que no viven en este mundo, la noticia del día, más que del día, del fin de semana hasta hoy, es la detención de la ex vicepresidenta Baldetti y hoy en particular el auto de procesamiento o los delitos que el juez le atribuye después de haber oído un par de días una serie de pruebas, versiones, defensas, acusaciones y el Ministerio Público y la defensa. De eso vamos a hablar con nuestros invitados. ¿Por qué se le ha ligado a proceso? ¿Qué escenarios hay? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede esperar de todo esto en un ambiente racional? Aunque tal y como está el país, la racionalidad no prima mucho y cualquier análisis que aquí hagamos mañana se puede caer por otra cuestión que ustedes mejor que yo saben que ocurre cada hora. Hoy no está doña Silvia Gerda, pero tenemos la compañía de Carmen Ortiz. Carmen, buenas noches, bienvenida. Pedro, y dos invitados, Julio García Merlos, que es abogado penalista, y Osvaldo Samayoa, que es coordinador jurídico del Centro de Estudios de Guatemala. Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Entonces, doña Carmen, pues empezamos contigo. Vamos a ver, finalmente la parte acusadora logra que se le ligue a proceso a la exvicepresidente por 3 delitos, que son cohecho pasivo, asociación ilícita y el otro es caso especial de defraudación aduanera. ¿Cuántos años de prisión tiene cada uno de estos delitos? Y quisiera saber también si hay medida sustitutiva. Ok, el caso de asociación ilícita tiene una pena máxima de 8 años. El caso de defraudación aduanera es una tipificación delictiva que independientemente de la pena de prisión, acarrea la pena de multa por el impuesto evadido o defraudado al fisco. Entonces, estos delitos pueden llegar a convertirse, hagamos las cuentas matemáticas, puede ser de 5 quetzales a 100 quetzales el día de prisión. Entonces, habría que ver al final, en la acusación final, cuánto van a poder computar que ascendió la defraudación tributaria. Esto podría ser una pena incluso más que una cadena perpetua de miles de años, porque no se va a poder pagar la multa. O sea, la acusación que enfrentan estas personas son realmente de años de prisión que puede hacer que no alcance la vida para cumplirlas. Especialmente este delito. Especialmente el de defraudación es el que defraudación tendría más años. El mayor contingente de años de prisión. Es decir, que ya podría terminar ahí el resto de sus días. Dependiendo del monto, sí. Osvaldo, muchas personas que no estamos metidas en el ámbito jurídico, que no entendemos estos procedimientos más allá de la percepción que uno tiene, claman justicia, que la metan en la cárcel, que la dejen en la cárcel, que se pudre en la cárcel, porque es un poco la respuesta al sentimiento que uno tiene. Ahora, desde el punto de vista jurídico no es así. ¿Realmente se puede esperar una medida sustitutiva? ¿Realmente qué se tiene que valorar independientemente de la parte emocional, de la parte racional jurídica? Bueno, primero que todo, buenas noches y qué gusto saludarlos. Sí, yo creo que fue muy valioso lo que el juez Gálvez dijo al inicio de su argumentación cuando dijo, efectivamente, ese es un tribunal de alto riesgo, estoy acostumbrado a llevar ese tipo de casos, para mí no es un caso mediático y por lo tanto las reglas o el clamor social y popular ha quedado afuera, yo aplico las reglas del derecho. Eso me parece que es fundamental que lo haya dicho el juez y al mismo tiempo, sin duda alguna, la defensa de la ex vicepresidenta mañana pedirá algún tipo de medida de coerción distinto a la prisión preventiva. Sin embargo, valoremos dos criterios. Primero, es primera vez en la historia del país que una funcionaria del más alto nivel está siendo procesada en el mismo gobierno que ella perteneció. Eso quiere o nos indica que puede tener ciertas injerencias o interferencias sobre ciertas personas que todavía hacen gobierno. Y al hacer eso podría alterar o podría desviar información importante que pueda contribuir al esclarecimiento del caso. Y ese argumento nos puede ser útil para solicitar la prisión preventiva, que seguramente el Ministerio Público lo va a solicitar. Así que yo creo que en esa línea de investigación, el Ministerio Público sabe que no debe de afectar en ningún caso lo que pueda suceder y pedirá esta prisión preventiva. Y un indicador de este nivel de influencia que todavía podría tener
y del círculo de protección que podrían estarle brindando, podría ser el hecho de que se la hayan llevado al cuartel de Matamoros, que no tenía autorización para tener recluidas mujeres, pero que al día siguiente sale ya prácticamente publicado en el diario oficial que ya se permitía también recluir a mujeres. De esto nos estaba hablando justamente el licenciado. Definitivamente, y eso es lo que podemos ver nosotros. Pero vean que en este caso estamos ante una estructura criminal en donde no es un cuerpo clandestino incrustado en el gobierno. Estamos hablando que la estructura criminal era el gobierno. O sea, la tesis que está planteando el Ministerio Público es que está encabezada por el presidente de la República, la ex vicepresidenta, su secretario privado, los ministros de Estado. O sea, cuando la estructura criminal es el Estado y tiene una infraestructura de inteligencia militar, de inteligencia civil, tiene comunicación con prácticamente todos los cuerpos del Estado, el peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad es evidente. O sea, yo creo que no hay duda de que con la capacidad que han demostrado de organización en esta estructura criminal puedan influir. Y de hecho hay precedentes en el caso, en la primera, digamos, camada de órdenes de captura, en este caso, de que eso sucedió. Por otro lado, debe tomarse en cuenta el peligro de fuga y para esto se debe tomar en cuenta la actitud del sindicado, en todos los casos, son normas generales. Y vemos que ella, si bien es cierto, quiso de cierta forma dar la impresión de que se ponía a disposición de los tribunales, presentándose, nombrando abogado. Esto lo que estaba haciendo era preparando precisamente estos argumentos que ya veía venir la defensa. Pero la actitud que demostró fue de irse a pretender recluir en un hospital. O sea, lo que estaba pretendiendo es evitar afrontar la justicia. Ella, sabiendo que esto venía, lo que hizo es querer bloquear. Y en determinado momento, si se le da una medida sustitutiva, esto podría afectar mucho el proceso. Porque cualquier abogado defensor sabe que con una medida sustitutiva cambia la estrategia. Media vez el sindicado esté fuera de prisión, obstaculizar el proceso con amparos, con recursos, con recusaciones. Eso lo hemos visto en todos estos casos. Se vuelve eterno. Se vuelve eterno. Van a tratar de bloquear el proceso. Muchas personas han dicho que las pruebas que se conocen, evidentemente, no, el juez hablaba de la escucha 1500, o sea, obviamente no, pero que estas pruebas prácticamente en una, el presidente llamaba al superintendente de la SAT, el señor Muñoz, bueno, lo llamaba y qué, en otra se hablaba de la 2, pero no era ella. Esta percepción en cuanto a la valoración de las pruebas, ¿ustedes desde una perspectiva técnica la comparten con la ciudadanía o cómo decirle a la ciudadanía, mire, cuando usted vea esto, la interpretación, hágala también siguiendo esta otra línea que le dará una mejor comprensión? Bueno, es que hay que tener claro que lo que hizo el juez hoy, que voy a marcarlo mucho, fue hablarle al... Todo el mundo ha alabado al juez, ¿verdad? El juez le habló a la población, el nivel técnico, él disminuyó el lenguaje técnico para tratar de explicar. Él sabía que habían cámaras de televisión y que estaba siendo transmitido en vivo en muchos casos. Y lo que él finalmente logra explicar o desestructurar son los argumentos y decir, existen, yo no tengo la certeza, dice el juez, de qué tipo de delito es, pero cualquiera de estos puede ser. Y en esos elementos, todos estos elementos indiciarios nos podrían permitir llegar a un proceso. Y eso creo que es importante decírselo a la mayoría de la población. Con esto él no ha dicho que ella sea culpable. Con esto él ha dicho hay suficientes elementos para que iniciemos un proceso de investigación más amplio que a futuro nos pueda llevar a acusarla para ir a un juicio, es decir, lleva más tiempo. Porque evidentemente socialmente ya ella está sentenciada como culpable, pero jurídicamente esto tiene otros tiempos. Creo que ese es un mensaje que hay que dar en el sentido de no comer ansias, de que la población no se desespere y diga ¿y por qué tarda tanto esto? ¿Y por qué otra vez esto? Porque recursos, ella como un sujeto que está haciendo del proceso, tiene el derecho a interponer estos recursos, tiene el derecho a plantear muchos de estos elementos. Lo que a la gente le molesta es que vaya a seguir gozando de los privilegios que ha gozado hasta ahora, incluyendo en términos de seguridad. Hoy un medio de comunicación digital decía, ahora la ex vicepresidente tiene más seguridad de la que tenía cuando estaba en funciones.
el hecho de que finalmente va a llegar a Santa Teresa o se va a quedar indefinidamente en el cuartel de Matamoros, en donde en apariencia le van a construir hasta un espacio especial, donde ella pueda permanecer el tiempo que sea necesario hasta que se llegue a sentencia. Pero por ser quien es, esa pregunta de Carmen, por ser quienes ustedes verían que este tipo de privilegios, que se pueden definir de otra manera, sí, son aceptables o digamos que entran dentro de una naturalidad. Por la complejidad. ¿Sabes qué es lo que pasa, Pedro? Que entonces nunca afrontamos el problema de fondo, siempre seguimos con privilegios. Si nosotros siempre vamos a hacer clasificaciones, vamos a caer en lo que siempre pasa en Latinoamérica, en este tipo de cárceles que han existido siempre, en donde hay mansiones, hay lujos, hay privilegios. ¿Por qué? Porque esto es parte del mismo desastre que este gobierno causó. No se preocuparon por crear condiciones en el sistema carcelario. O sea, los guardias de seguridad viven en condiciones peores que los reclusos. Entonces, mientras nuestros sistemas carcelarios no permitan y no garanticen una seguridad para todos. Vemos esto ahora que es una ex vicepresidenta, o cuando es alguien importante, o que tiene influencias, o que tiene un privilegio. Pero hay mucha gente inocente por delitos menores, o incluso puede haber una persona culpable, pero que debe de gozar de las garantías mínimas en un centro carcelario, de no tener que ser extorsionado y no generar la misma corrupción, porque eso sabemos que existe. Entra una persona a la cárcel y lo primero que hace es tener que pagar derechos de talacha, para gozar. Para primero, que no lo maten. Para empezar. A mí me parece que hay algo importante que remarcar en este tema. La habilitación del centro preventivo en el cuartel de Matamoros es una medida temporal, porque la ley del régimen penitenciario establece la creación de centros especializados con sectores especializados. Y aquí hay un punto toral. La ley del régimen penitenciario dice que las cárceles de máxima seguridad son para esos delitos de alto impacto social. Este es un delito de alto impacto social. Si nos vamos a lo que dice la ley del régimen penitenciario, ella debería de estar en una cárcel de alta seguridad. El problema es que, como se ha incumplido con el implementar la ley del régimen penitenciario, no tenemos ahora este tipo de centros. Pero en términos generales, ella debería estar en Santa Teresa, en el sector que tenga mejor seguridad, ya que el argumento es la protección de la vida. Julio, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía lo que se viene? Los escenarios de lo que se puede venir. Pareciera que mañana esto se cierra y... No, es muy importante. Esa es una pregunta muy adecuada en este momento, porque no se le ha dado la importancia que viene el día de mañana. Mañana sabemos que se va a decidir sobre una medida sustitutiva o la prisión preventiva. Pero la audiencia de primera declaración tiene muchas decisiones importantes. Mañana se va a decidir eso en primer lugar. Luego se va a decidir el tiempo de la investigación. Esto es trascendental. Desde el punto de vista estratégico, tanto de la defensa como del Ministerio Público, tenemos que estar pendientes al tiempo que va a solicitar cada uno para la investigación. ¿Cómo puede validar eso? Si dictan prisión preventiva, el tiempo máximo de investigación son 3 meses. Por ello es que la población debe entender cuando el comisionado y el Ministerio Público han dicho: teníamos que preparar nuestro caso para que esté listo cuando pedimos el arresto. Porque luego se acorta mucho porque luego se acorta el plazo. Eso pasó con la línea, recuerdo. Exacto. Que, por ejemplo, en este caso, si dan prisión preventiva, el Ministerio Público tiene solo 3 meses para preparar la acusación. Imagínate, 66,000 escuchas, armar toda la hilación. Son más de 20 procesados en este momento. Tienen que armar una teoría del caso por cada uno y la participación exacta de cada uno en el caso. Y tienen recursos limitados, tienen personal limitado para hacer esta acusación. Si en casos mucho más sencillos se llevan mucho más tiempo de los 8 meses que el Ministerio Público se llevó en este caso, es de felicitarlos, porque no cabe duda que han hecho un esfuerzo extra. Están preparados para ese escenario. Están preparados para ese escenario. En el momento lo han dicho claramente, y eso es lo que debemos ver y leer en los mensajes, en las conferencias de prensa que nos están diciendo. ¿Por qué se esperaron tanto tiempo? Ahí está la respuesta. No podían precipitarse antes porque el caso se les puede caer si no tienen una prueba. El juez, así como ligó a proceso, si le hubieran presentado un caso débil, probablemente pudo haber dictado una falta de mérito, porque si no tiene prueba, no puede tampoco un juez resolver conforme al clamor popular. Entonces, se viene mañana eso, el plazo. Estrategias de la defensa, pues va a depender mucho si le dan prisión preventiva o medida sustitutiva.
Creo que si le dan una prisión preventiva, la defensa probablemente va a querer acortar el tiempo de la investigación para recortarle las posibilidades de investigación al Ministerio Público. El Ministerio Público probablemente va a querer usar los 3 meses. Luego de eso se va a decidir la fecha entonces en el que el Ministerio Público presenta la acusación. La acusación es ya la teoría de los hechos que se presenta por escrito claramente para que las personas se puedan defender. Entonces, la sindicada, en este caso la ex vicepresidenta, va a poder leer esa acusación y es la tesis sobre la que se va a defender. Y también se va a señalar mañana la audiencia de etapa intermedia, que es donde el juez, este mismo juez, va a decidir si abre a juicio o no, que esa es la otra decisión importante. Ya si se manda a juicio el proceso, va a conocer un tribunal de sentencia. El día de hoy pasaron otros 2 elementos que llamaron la atención. Uno, el hecho de que la SAT se adhiera como querellante al caso y que ellos mismos dijeran que hay indicios suficientes de que consintió y participó de este delito. Y el otro es la Procuraduría General de la Nación, que hasta ahora había estado prácticamente ausente, que también dice que va a ver qué medidas se van a implementar para que se le repare al Estado lo robado. ¿Cómo analizamos esta? La participación de la Procuraduría General de la Nación en casos donde no ha tenido tiempo para prepararse, normalmente la actitud que vamos a ver es adherirse a lo que el Ministerio Público o el querellante esté planteando. En el sentido de que, como bien decía el licenciado, preparar la cantidad de evidencia que se tiene en este momento tiene que ser un super equipo con muchísimo tiempo, y la PGN y la SAT estoy seguro que no lo han tenido. Así que la actitud que yo creo que vamos a estar viendo en ellos va a ser participativa, de adherirse a la mayor parte de solicitudes que haga, y el otro tema de colaboración, de tratar de facilitar ciertos documentos, cierta información que ellos puedan facilitar. Perdón, yo quisiera poner una cosa sobre la mesa que Osvaldo ha dicho en 2 ocasiones y creo que reconocer. La labor del MP, CICIG MP o MP con CICIG, como queramos decirle, y el juez. Por primera vez se habla bien de un juez. Siempre se habla mal y por primera vez se habla bien de un juez. Yo creo que hay que tomar ese discurso porque la justicia está satisfaciendo las expectativas ciudadanas. Siempre se ha hablado mal del Ministerio Público. Por primera vez la Fiscalía es heroína. Nos queda poco tiempo, pero en 30 segundos cada uno, hacer una valoración de eso desde la perspectiva de que ustedes son juristas jóvenes. ¿Cómo ven a ese profesional, ese juez, desde su percepción? Bueno, fue bien visto que el juez pudiera ser sometido a esa auditoría social. Eso creo que lo hablábamos hace un ratito. Es muy probable que sea bueno tener un canal de televisión en el organismo judicial donde transmite casos, donde transmite esas audiencias por educación popular, por fiscalización y por auditoría social. Porque ahí vamos a encontrar a los jueces buenos y ahí vamos a reflejar lo que les está motivando a resolver de una u otra forma. Y los vamos a obligar a resolver como el juez hizo hoy, 2 horas para estar argumentando la resolución. Y con el tema de la fiscalía, yo creo que estamos viendo una fiscalía prudente. Me pareció muy atinado lo que decía la fiscal a algunos otros medios de comunicación cuando decía, bueno, no estamos partiendo de suposiciones, nos dio muchísima pena, pero cuando aparece cualquier persona indiciada en un proceso, no nos tiembla la mano para firmar porque tenemos que aplicar justicia. Y su mayor presión, dice, es la Constitución. Creo que son mensajes muy contundentes y muy valiosos. Bueno, en cuanto a CICIG, yo creo que la CICIG de Iván Velázquez es una CICIG muy diferente de la que habíamos estado acostumbrados en otras administraciones. Le ha dado preponderancia y le ha dado, para lo que fue constituida, para fortalecer las instituciones, especialmente el Ministerio Público, que se ha visto fortalecido y en este caso pues ha hecho pública su buena labor. Hay muchísimos casos en los que el Ministerio Público ha participado y investigado bien. Bueno, señores, muchísimas gracias. Creo que ha quedado clara la postura de lo que puede pasar y de lo que ha pasado y destacar la labor del Ministerio Público y de los jueces, como bien decía Osvaldo y Julio certificaba, hay que hacerlo más a menudo, hacerlo público. La auditoría social queda contenta cuando ve evidentemente lo que ocurre. Muchas gracias a ambos. Nos vamos a ir con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval a ver qué se ha dicho en las redes. Juan Carlos. Gracias, doctor Trujillo. Vámonos a las redes. Nos plantean a través de las mismas. Ceci, Guate en totalidad debería de adherirse, pues nos robaron a un sector, no le robaron a un sector, sí que no, que nos robaron a toda una nación. Yani nos plantea, ¿quién habló? Un juez honesto en Guatemala. Nos plantea Ragazzo, el Ministerio de Gobernación debe proteger a los periodistas y no a Valdetti. Carmen, esas mismas condiciones dan lugar a la corrupción. Después no nos quejemos si los guardias se vuelven cómplices
en crímenes y mágicamente Matamoros también se volvió reclusorio de mujeres, es lo que nos dice el señor Kotzajay. Son parte de los mensajes que tenemos. Una segunda entrevista al regresar de la pausa acá a las 8:45.